Como primer ejercicio de esta mañana, tenemos aquí un ejercicio acerca del tema de conducción de calor en sólidos, ¿no? También vamos a ver ejercicios de termodinámica. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ejercicio número 1. Dice, en una barra cilíndrica de plata, entonces tenemos aquí la forma geométrica del material, nos dan su longitud 5 centímetros y radio 2 centímetros. Está en contacto con una barra de cobre, tal como se muestra en la figura. Aquí está la figura, jóvenes, ahí está. Entonces tenemos ahí la barra de plata y la de cobre. Nos dan aquí de dato que la longitud de la barra de plata es 5 centímetros. A ver, vamos a ponerlo así. Aquí, un poquito más derecho. Ahí está. Esta longitud, jóvenes, es 5 centímetros. Ajá, por simple geometría, jóvenes, ¿cuánto sería la longitud de la barra de cobre? A ver, ¿cuánto sería la longitud de la barra de cobre? Al ojo nomás. A ver, escríbalo en el chat su respuesta. Ajá, directo, ¿no? Ahí está. Si toda la longitud es 8 centímetros, de extremo a extremo, entonces pues la barra de cobre es 3 centímetros, por diferencia nomás, ¿no? Aunque no nos están dando ese dato, pero ya lo hemos deducido. Dice tal como se muestra la figura. Un extremo de la barra de plata se mantiene a 115 grados centígrados y el otro a 68,5. Entonces tenemos aquí el extremo de la barra de plata, 115. Y el otro, ¿a qué se refiere, jóvenes? 68,5. ¿Cuál sería? ¿La temperatura TF o la temperatura entre la plata y el cobre? ¿Cuál de los dos, jóvenes? ¿TF o la interfase? En la interfaz a plata y cobre. ¿En cuál de ellos es lo que nos están dando de datos 68,5? ¿A cuál de ellos corresponde? Ajá, Tania nos dice la interfaz. Ajá, hola Gabriel. ¿A dónde sería Gabriel? ¿En la interfaz o el TF? ¿A cuál de los dos valores corresponde el 68,5? Ajá. En la interfaz, ¿no? Claro, porque nos están hablando de la barra de plata, que se mantiene a esta temperatura, y ¿el otro extremo de quién? De la barra de plata, obviamente, ¿no? 68,5. Entonces, nos piden cuál es el flujo calorífico, el flujo de calor, jóvenes. Y recordamos que el flujo de calor siempre es de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿no? Entonces, ya está. Y esta temperatura que nos han dado es de la temperatura en la interfaz, justo en la unión de la plata y el cobre. Este flujo de calor, el H, lo podemos determinar como de varias maneras, ¿no? Dos maneras es como el flujo de calor es calor por unidad de tiempo, la cantidad de calor que pasa por la plata en un determinado tiempo. O también podemos hacer uso de esta relación, que el flujo es constante de conducción térmica, que nos dan de dato. El área de la sección transversal, que lo podemos calcular teniendo el radio y considerando una barra cilíndrica. Entonces el área pues sería una área circular, ¿verdad? El área de un círculo. Y tú ya sabes, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Claro, el radio hay que pasarlo a metros, ¿no? La diferencia de temperaturas. Temperatura de la zona caliente menos la temperatura en la zona fría, en los extremos de la plata. Y la distancia.
Muy bien, vamos a reemplazarlo. A ver, tenemos todos los datos. Lo verificamos. Constante de la plata. Ahí está, constante de conducción térmica. Área, pi por radio al cuadrado. Radio 2 centímetros pasado a metro, ¿no? Diferencia de temperaturas 115 menos 68,5. Y la distancia 5 centímetros pasados a metros. Bien, vamos a ponerlo en nuestra calculadora. ¿Y cuánto sale? A ver, su calculadora científica. Sáquenlo, por favor. Si tiene su ClassPad, también ahí colóquelo esos numeritos en el celular. También puede instalar su calculadora científica. A ver cuánto nos sale. A ver, Henry, Tania, ¿cuánto sale el resultado del flujo de calor? Colóquelo con cifras significativas y la unidad que le corresponde. La unidad correspondiente. ¿Alguien tiene una respuesta? Ajá, ahí tenemos. Ah, bien, bien, igualito. Colóquele la unidad, por favor. ¿En qué unidades estaría? Kenny, Henry. ¿Alguien más le sale el mismo resultado? Quizá otra distinta. El flujo de calor, ¿en qué unidades se mide? Calor por unidad de tiempo es en joule por segundo. Ajá, joule por segundo. O si no, también watts, ¿no? El flujo de calor es en watts. 474, esa es la respuesta, ¿no? Listo. Entonces hemos calculado el inciso A. Inciso B, la temperatura del baño térmico frío. O sea, nos está preguntando cuánto es el TF. El TF, jóvenes. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ya tenemos el flujo de calor por la plata. Y entonces, aquí tendríamos que determinar cuál es el flujo de calor, pero ahora por el cobre. Y hallar con eso la temperatura en el extremo, ¿no? Entonces, observamos, jóvenes, que la plata y el cobre están en contacto. Entonces, el flujo de calor que pasa por la plata se mueve a la derecha y también pasará por el cobre. Pero ¿cómo son estos dos flujos de calor, jóvenes? ¿Cómo son el H de la plata y el H del cobre? ¿Cómo son esos dos, Kenny? Esa configuración es en serie, ¿verdad? Uno a continuación del otro. Y si están en serie, los flujos de calor, ¿cómo son? Iguales, claro, es como si tuviera un ducto, ¿no? Por este ducto pasa el flujo de calor y también por este, ¿no? Todo el flujo de calor. Entonces aquí los H tendrías que igualarlo porque esta configuración es en serie, ¿no? Esta configuración en serie. Y en serie se cumple que los flujos de calor son iguales. Y el flujo de calor del cobre, constante área, diferencia de temperaturas entre la distancia. Pero para el cobre tendríamos la temperatura mayor en la interfaz y la menor en el extremo, el TF.
Queremos hallar el TF. Entonces vamos a despejar. A ver, despejamos esto. Entonces, al ojo, usted va a dividir la constante y el área y a multiplicar el D, ¿no? Y lo pasamos al lado derecho a restar. Entonces, TF sería la temperatura en la interfaz menos H por D entre K por A. ¿Eso está claro? No creo que hayan tenido dificultades. ¿Alguien tuvo dificultad aquí en despejar? Un poco de álgebra. Despeje nomás, jóvenes, despeje. Y ya está, ¿no? Ahora la reemplazamos nomás. La temperatura de interfaz, dato 68,5. Ahí está, 68,5. Menos el H, lo acabamos de calcular, ya que el H de la plata y el cobre son iguales. Entonces puedo usar de la plata el resultado anterior. Este valor, jóvenes, lo voy a usar en la siguiente diapositiva. Siguiente cálculo, ¿no? Ahí está, el valor de H, la distancia D, que habíamos deducido que es 3 centímetros, ¿no? Ya que este era 5, todo es 8, y entonces por deducción, por resta, 3 centímetros. Pasados a metros, factor 10 a la menos 2. Abajo la constante del cobre, que es este valor, por pi radio al cuadrado, que sería el mismo radio. Bien, jóvenes, con esto tenemos la temperatura en el baño térmico frío, el TF. Vamos a ponerlo en nuestra calculadora a ver cuánto nos sale, cuánto resulta esta operación. Tania, ahí tenemos una respuesta. ¿Alguien más? Ajá, con todas las unidades. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más, jóvenes? Vamos por ahí, vamos mostrando a ver la respuesta. A mí me salió operándolo, joven, en la calculadora. Me sale, ahí está. Ajá, Henry, coincide. Entonces, por igualito. Vamos bien, entonces. Hemos operado correctamente. Entonces, esta es la temperatura en el extremo del baño térmico frío. Ya está. Inciso B respondido. Inciso C nos dice cuál es la cantidad de calor que fluye en 46 minutos por la barra de cobre. Entonces tenemos la barra de cobre. Por ahí un flujo térmico. Calor por unidad de tiempo. Joule por segundo. Y nos pide qué cantidad de calor fluye en este tiempo. Entonces vamos a usar la relación de que el flujo de calor, jóvenes, es calor por unidad de tiempo, la variación de calor. Si despejo de aquí el delta de Q, pasa a multiplicar el delta de T, tendríamos que el calor es el flujo por el tiempo. Y el tiempo, ahí está, 46 minutos. Entonces, el H ya lo hemos calculado. Le voy a mostrar aquí, 474. Esta es la cantidad de flujo, el H. Y el tiempo, 46 minutos, pero hay que pasarlo pues a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Eso ya sabemos, ¿no? Y lo operamos nomás, jóvenes. Notación científica, a ver, el resultado con 3 cifras significativas. ¿Cuánto nos sale?
Eso sería la cantidad de calor que fluye en este tiempo por la barra de cobre, que va a ser lo mismo que por la barra de plata, o sería distinto por la barra de plata. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Sería distinto o sería el mismo calor que fluye en este tiempo? A ver, ¿cuánto salió? Ajá. Tania, ¿qué unidades sería? ¿Alguien más le sale el mismo resultado? Estamos hallando aquí la cantidad de calor que fluye en este tiempo. Ajá. Ajá. Claro, el calor, ¿en qué unidades medimos? Ajá. Kenny. Ahí está, se respuesta también. En la cantidad de calor no olvidemos que es en joules, ¿no? En joules. Ya está. Ese es el resultado 1,31 por 10 a la 6 joules. Ya, listo. Entonces, hemos repasado en este ejercicio el flujo de calor entre dos fuentes a distintas temperaturas y dos materiales en serie, ¿no? Uno a continuación de otro. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. No sé si está claro hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ajá. Ok, ok. La anterior vamos a ponerlo. Ahí está, el inciso A. Listo. No hay de qué, Tania. Vamos con el ejercicio número 2. Tenemos aquí eh, una cabaña, ¿no? Dice la imagen, ¿no? Una cabaña de madera. Es una cabaña, está constituida por una pared de madera y la puerta y la ventana de vidrio. Como se muestra en la figura, ¿no? Madera, aquí vidrio, la puerta, una parte y la ventana también. La pared de madera tiene un área total de 25 metros cuadrados y su espesor es de 4 centímetros. Nos dan el área y el espesor. La puerta y la ventana de vidrio también nos dan su área y su espesor, 1 centímetro. Si el flujo de calor por la pared de madera es el 46% del flujo de calor por el vidrio, entonces vamos a determinar lo siguiente. Tenemos varios datos ahí, ¿no? Tenemos temperatura en el exterior, en el interior, los áreas, su espesor de cada material. ¿Cuál es el flujo de calor que atraviesa la pared de madera? Ajá. A ver, jóvenes, acá tenemos madera, vidrio. La temperatura en el interior, en el exterior también. La madera y el vidrio, jóvenes, estarían configurados en serie o en paralelo respecto al flujo de calor. ¿En qué configuración estaría, jóvenes? ¿En serie o en paralelo? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Gabriel. ¿Cómo estarían configurados la madera y el vidrio respecto al flujo de calor? A ver, vamos a dibujar acá. Aquí tenemos la temperatura interior, el interior de la habitación, a 20 grados. A ver, ahí tenemos
¿Cómo estaría el vidrio y la madera? En paralelo. Tania nos dice en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen los otros jóvenes? Gabriel, ¿alguna idea? El exterior a 0 grados centígrados. ¿El flujo de calor hacia dónde es, jóvenes? ¿A la derecha o a la izquierda? Por la pared de madera. Ya digamos que este nos representa la pared de madera, ¿no? Esta es la pared de madera. Entonces, ¿el flujo de calor hacia dónde sería? ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha. Claro, el flujo de calor siempre es de mayor a menor temperatura. Esta sería el H. Entonces, la madera tiene este comportamiento para su flujo de calor. Y también el vidrio, vamos a ver que tiene el mismo comportamiento. Ya, entonces aplicámosle para la madera. Flujo de calor es calor por unidad de tiempo o también constante área en temperatura de la zona caliente, ese es el interior, y la zona fría, que sería el exterior, el ambiente, ¿no? Entonces lo reemplazamos. Nos da, mira, ¿ve? La constante de conductividad térmica de la madera es dato. En watt metro Kelvin. Ahí está. Área de la madera, solamente la madera. Aquí está, 25. Diferencia de temperaturas, 20 menos 0. Distancia, el espesor, jóvenes, de la madera es 4 centímetros. Entonces, lo ponemos ahí. Este es 4 centímetros. Y pasado a metros, ¿no? Pasado a metros. Entonces, con eso ya tenemos el flujo de calor por la madera. Teníamos todos los datos, jóvenes. A ver, lo ponemos en nuestra calculadora. ¿Cuánto nos sale? A ver, Henry, ayúdanos a verificarlo. Esta operación. También tenemos una respuesta. ¿Qué más? ¿Alguien más? Kenny. En la calculadora sale 1500, ¿no? Que sería lo mismo que 1,50 por 10 al cubo. Ya está. Inciso A respondido. Flujo de calor por la madera. El flujo de calor que atraviesa la ventana y vidrio. Podríamos aplicarlo todo, ¿no? Porque nos dan de dato también para el vidrio. De igual manera, ¿no? Tenemos su área. Tenemos su espesor. Sin embargo, jóvenes, no tenemos la constante de conductividad del vidrio. Entonces nos va a faltar el K, ¿no? Ese nos va a faltar. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el flujo de calor? ¿Cómo determinamos si no tenemos la constante del vidrio? Podríamos buscarlo en los apuntes, pero hay un rango para el vidrio. Entonces vamos a observar aquí, jóvenes, fíjate este dato. Si el flujo de calor por la pared de la madera es el 46% del flujo de calor por el vidrio. Es una condición, jóvenes, una condición del ejercicio que tú lo puedes plantear como una ecuación. Entonces dices, el flujo de calor por la madera es el 46%, ahí está, ¿ve? Igualdad. ¿De quién? Por, ¿no? Ese es por el flujo del vidrio. Y tenemos esto de la madera, ¿no? El flujo de calor por la madera lo hemos determinado. Este tiene su valor. Entonces puede decir 1500 es igual al 46% del flujo de calor por el vidrio.
Despéjale, joven, pásala a dividir. 1500 entre 0,46. Y ya vas a tener el flujo de calor por el vidrio, ¿no? Esto nos va a salir, a ver, en la calculadora lo ponemos. Ayúdame a verificarlo, por favor. 1500 entre 0,46. 3,26. Ajá. Ya está. Por 10 al cubo watts. Ya. Listo. Bueno, es con todos los decimales. 3,26 por 10 al cubo watts. Listo. Tenemos aquí el flujo de calor por el vidrio. Ya. Ahora nos dice el flujo de calor que atraviesa toda la fachada. El flujo de calor total, si tenemos de la madera, tenemos del vidrio, ¿cuál sería el flujo de calor total? ¿Sería la suma o cómo podría calcular el flujo de calor total? Si esta configuración de madera y vidrio, ¿cómo están configurados, jóvenes? ¿En serie o en paralelo? Respecto al flujo de calor. Ajá, están en paralelo, ¿no? Porque el calor fluye tanto por la madera, por la fachada, también por el vidrio. Incluso por el vidrio hay mayor cantidad de flujo de calor. Mira, hay mayor pérdida comparado con de la madera. Entonces, esta configuración, pues, jóvenes, es en paralelo. Y si es en paralelo, entonces el calor total es la suma, ¿no? Muy bien, qué interesante la nomenclatura en paralelo, ¿no? Ya está. Lo reemplazamos entonces. Madera 1500 más vidrio 3260. Al ojo, jóvenes, 1500 más 3200. Creo que 3700, ¿no? No, 4000, ¿no? 4700. 4760. Ya está. Que sería, pues, a tres cifras significativas. 4,76 por 10 al cubo watts. Este sería el flujo de calor total que va a perder eh, la habitación tanto por la madera como por el vidrio, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hemos repasado en este ejercicio el flujo de calor en paralelo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna observación. Claro, conociendo el H del vidrio, se puede determinar ya el K del vidrio. En otro ejercicio, ¿no? Aquí no nos han preguntado, pero se podría determinar, ¿no? Haciendo uso nuevamente de esto, de esta formulita, podríamos determinar cuál es el K del vidrio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Bien, continuamos entonces. Vamos a continuar con el ejercicio número 3. Ya, una más, jóvenes, una más de conducción del calor para que ya estén bien preparados. A ver, ustedes nos dicen este ejercicio, una barra de acero de 12 centímetros de longitud. Se suelta extremo con extremo a una barra de cobre de 24. Entonces acá podemos ver en la figura la barra de acero de 12 centímetros y cobre de 24. Ya está soldado. Ambas perfectamente aisladas por sus costados, o sea, no hay pérdida de calor por el costado. La barra tiene la misma sección transversal cuadrada de 4 centímetros por lado. Entonces, jóvenes, vamos a considerar aquí la sección
de las barras de acero y cobre como un cuadrado de 4 centímetros. El extremo libre de la barra de acero se mantiene a 100. Aquí vemos, ¿no? 100 grados centígrados, poniéndolo en contacto con vapor de agua. Y la barra de cobre se mantiene a 0. Ajá. Pero esto lo vamos a conseguir poniéndolo en contacto con hielo. Entonces, aquí, jóvenes, el hielo va a recibir calor y probablemente se va a derretir, ¿no? Una parte del hielo. Entonces, determine cuál es la temperatura en la unión de las dos barras. La unión, jóvenes, aquí, ¿no? El TI justo en la interfaz, aquí. ¿Cuánto vale esa temperatura? La tasa de flujo de calor total y la cantidad de hielo que se derrite en 2 horas. Bien, empecemos a ver con el inciso A. ¿Cuál es la temperatura en la interfaz? En la unión. Entonces, este está 100 a 0. El flujo de calor al ojo va a ser a la derecha. Ahí está el H. El calor pasa por el acero, luego pasa por el cobre, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, ¿qué podríamos usar ahí, jóvenes? Podríamos determinar, pues, el flujo de calor, ¿no? Y este flujo de calor, por estar uno a continuación de otro, ¿cómo son esos dos flujos, jóvenes? Tanto el H del acero como el H del cobre están en uno a continuación de otro, fíjate. Esa configuración es serie o paralelo. Ajá. Serie, ¿sí o no? En serie. Entonces, esta configuración, profe, al ojo es en serie. Y si es en serie, el flujo de calor son iguales. ¿Cómo sería el flujo? El flujo es K por A, diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces lo igualo tanto para el acero como para el cobre. Reemplazo su desarrollo de las formulitas. Ahí está, para cada uno de ellos. En esta última expresión, ¿qué podríamos simplificar? Al ojo nomás, al ojo. ¿Qué simplificamos, Tania? El área. Claro, ¿no? Ambos tienen la misma sección transversal de la figura. Entonces se van en las áreas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Algo más para que se reduzca un poquito más. Por ejemplo, esta temperatura TF0. Ah, ya. Esto es 0, profe, ya lo reemplazo. Y nuestra incógnita es determinar la temperatura en la interfaz. Esta es nuestra variable. Tenemos todos los otros datos, K del acero, K del cobre, longitudes y TC, ¿no? Tenemos todo. Entonces vamos a operar para despejarlo, ¿ya? La propiedad distributiva opera cada término. Entonces tendríamos K por TC menos K del acero por TI entre L del acero. Y el otro lado tenemos K del cobre por TI entre L del cobre. Listo, todavía nuestra incógnita está aquí. Como ya sabemos algebrita, vamos a despejarlo. Aspita, ¿ya? Aspita. Aquí, la siguiente diapositiva. Vamos a hacer aspita. Vas a multiplicar aquí y aquí. Entonces, L del cobre todavía multiplica el primero y el segundo. Entonces acá tenemos L del cobre, K del acero, TC. Menos L del cobre, K del acero, TI. Menos L del acero, K del cobre y TI. Ahora sí ya está más fácil de visualizar y despejar el TI, la temperatura en la interfaz.
Entonces, esto lo paso a la derecha a sumar y factorizo el TI. Lo voy a factorizar, ¿ya? Aquí está, factorizado. Y lo paso a dividir. Y he despejado el TI, la temperatura en la interfaz. Lo vamos a reemplazar los datos que tenemos. Ya, este es un poco de álgebra, puede ser un poco pesadito, pero con calma lo vas a lograr. ¿O despejarlo, no? Entonces lo reemplazamos, a ver. Lo verificamos. Acá tenemos el L del cobre. L del cobre 24 centímetros, que en metros 0,240. K del acero, dato 50,2. TC 100. L del acero, longitud del acero 12 centímetros pasados a metros, siempre en metros, jóvenes, por el K del cobre. Acá está 385 más L del cobre, 24 centímetros en metros y K del acero, ¿no? 50,2. Bien, jóvenes, hemos verificado los datos ahí y hay que ponerlo nada más en la calculadora. Y ya tendríamos la temperatura en la interfaz acero cobre. Acero cobre, jóvenes. Vamos a dar un tiempo para que usted lo pueda colocar en su calculadora y verificar cuánto sale la temperatura en la interfaz. Ajá, así es, Tania, con 3 cifras significativas tu respuesta final. Ahí está, tenemos una respuesta. Unidades, Gabriel, ¿en qué unidades sería? Ajá, el TF. Ajá, lo que pasa que aquí ya habíamos operado, ¿no? Si observamos el anterior, a ver aquí, el TF pues es 0 grados, ¿no? Entonces acá se ha desaparecido, por eso aquí de la operación es K del cobre por TI. Ya no tenemos el menos el K del cobre por TF, ¿no? Ya desapareció ese término por ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, nomás nos quedó así, ¿no? Este de aquí era 0. Y las áreas se habían simplificado. ¿Está claro ahora, Tania? A ver, me refería sobre las cifras significativas, no se ponía el menor. Ah, tal vez estás observando esto. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí en ETF? Bueno, esa es la excepción, ¿no? Esa es la excepción. Ahí, ojo. Bueno, ninguno. Aquí no hay cifras significativas. El cero no es significativo, ni el siguiente cero tampoco, ¿no? Hay un decimal, sí, pero no hay ninguna cifra significativa aquí. Entonces, en nuestra operación tampoco está entrando eso, ¿no? Entonces, no consideramos eso. Ok, ok. Ya, entonces, ¿cuánto nos salió? 20,7 nos dice su compañero. Vamos a observar. Ahí está. 20,7 nuestra respuesta final a 3 cifras significativas. Inciso A,
Ha respondido, jóvenes, la temperatura en la interfaz o en la unión. Inciso B. Nos dice cuál sería la tasa de flujo de calor total. La tasa de flujo de calor total. Como esta configuración, jóvenes, vemos que está uno a continuación de otro, configuración en serie. La tasa de flujo total, o sea, el flujo total, ¿sería la suma, jóvenes, de los dos? ¿O cómo sería el flujo total? Tenemos el flujo del acero, el flujo del cobre. ¿Cuál es el flujo total? ¿Cómo determinamos ese flujo de calor total? ¿Alguna idea, Henry? ¿Cómo hallamos el H total? Ajá, ¿sumamos o no? Bien, vamos a ver qué nos dice. El de acero y cobre son iguales, así que el flujo es cualquiera de los dos, porque son iguales. Ajá, claro, todo el flujo de calor que viene de la zona de mayor temperatura, de la fuente de mayor temperatura, pasa por el acero y pasa por el cobre. O sea, el H total, jóvenes, es cualquiera de ellos, ¿no? Ese es el H total. Porque todo el calor pasa por el acero y el cobre. Ajá. En serie son iguales, exacto, ¿no? Eso es porque es en serie, ¿no? En paralelo sí hay que sumarlo, pero en serie no. El flujo total es cualquiera de ellos. Entonces podemos hallar en cualquiera de ellos, ya que tenemos las temperaturas. Vamos a hallarlo a ver para el acero o el cobre, ¿no? En cualquiera de ellos. Vamos a hacerlo para el cobre, a ver. Lo reemplazamos. Constante del cobre, el K del cobre, tenemos acá 385. Ahí está. Área. Es una sección cuadrangular de, de 4 centímetros de lado. Sección transversal cuadrada de 4 centímetros. Entonces, pasado a metros, entre 100, 0,0400 al cuadrado. Ese es el área. Temperatura en la interfaz, lo hemos calculado con más decimales, está ahí. Menos 0, la temperatura extremo, entre la longitud 0,240. Ya está, lo ponemos en la calculadora. ¿Cuánto es el flujo? A ver. El flujo de calor. Ajá, ahí tenemos una respuesta. ¿Alguien más? A ver, Henry, ¿cuánto te salió? El flujo de calor. Redondeando, ahí está, misma respuesta, igualito. Ok, entonces tenemos aquí el flujo de calor 53,1, redondeando a 3 cifras significativas, ¿no? Ya está. Tenemos el flujo de calor, jóvenes. Eso es lo que nos preguntaban en el inciso B. En serie, los flujos son iguales, ¿no? Inciso C, que nos pregunta, ¿cuál sería la cantidad de hielo que se derrite en 2 horas? Si pasa un tiempo de 2 horas, bueno, obviamente aquí fluye calor y se va dirigido al hielo, que está a 0 grados. El hielo recibe calor y como el hielo, jóvenes, no puede aumentar su temperatura porque ya está a 0 grados. Lo que tiene que hacer es un cambio de fase, ¿no? Un cambio de fase, calor de transformación. Y ese calor de transformación, ¿cómo lo calculamos, jóvenes? ¿Se acuerdan? Calorimetría. ¿Cómo hallamos el calor
necesario para derretir el hielo. Se multiplica a dos magnitudes, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tiene que ver con la masa de hielo? Y el LF, ¿no? El calor a qué es igual. El CMAT, calor específico. Eso es cuando hay cambio de temperatura. O el maceta que le llaman también, ¿no? El maceta. No hay cambio de temperatura, a 0 grados el hielo solo hay fusión, ¿no? Entonces, el calor, jóvenes, es la masa por la latente, calor de transformación nomás. Ya no un calor sensible, sino un calor de transformación, de cambio de estado. ¿De acuerdo? El QF, el F, ¿no? Ya está bien. QF o el F. Ya, por la masa. Ok, ok. Listo, Tania. Ya, ahora no hay problema, que no hay problema. El flujo de calor, por otra parte, hemos determinado, ¿no? Le hemos determinado el H, pero el H, jóvenes, se relaciona también como el calor por unidad de tiempo. Ese también es el flujo de calor. Pero esto ya lo hemos calculado. Si despejo de aquí el Q, el calor sería el flujo por el tiempo. Ya. Entonces, ambos puedes igualarlos, ¿sí o no? Este es por calorimetría. El tema de calorimetría. Y este otro es conducción de calor. Lo igualo a los Q. Si lo igualo, M por LF igual H por T. Si quiero hallar la cantidad de hielo, se refiere a la masa. ¿Qué cantidad de masa de hielo? Entonces despejo el M, ¿no? La masa sería H por T entre el F. El H, jóvenes, lo hemos calculado. Vamos a observar en la diapositiva anterior. Ahí está. Este es el H, jóvenes, con la mayor cantidad de cifras significativas. Puedes trabajar con unas 5 cifras significativas. Hasta ahí podría ser suficiente. Ya, entonces sería H por T. El tiempo sí hay que tener cuidado, ¿ya? 2 horas. Siempre segundos. Por eso lo multiplico por 3600 segundos. Una hora tiene 3600, ¿no? Entonces, 2 horas por 2 sería. Entre el LF, que es dato. Bien, vamos a ponerlo en nuestra calculadora. ¿Qué cantidad de hielo se ha derretido? A ver, Kenny, tú mismo eres Tania. Ajá, ahí tenemos una respuesta. 1,14 nos dice kilogramos. ¿Alguien más le sale el mismo resultado? Ajá, kilogramos kg. Ya. Muy bien, Henry. Gracias, Tania. ¿Alguien más? Verificamos. ¿Sí sale? Sí, ¿verdad? Ahí está. 14 kilogramos. Listo, Kenny. Verificado. Bien, jóvenes. Entonces, esta sería la cantidad de hielo que se va a derretir en 2 horas. Y eso se derrite porque llega calor, ¿no? Fluye calor desde la fuente caliente por el acero, por el cobre y llega hasta el hielo y lo va a derretir.
Bien, jóvenes, entonces en este ejercicio un poquito más completo hemos practicado lo que es el flujo de calor en un material de acero y cobre configurado en serie y hemos determinado la cantidad de hielo que se derrite, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, Gabriel? Kenny, ahí está. Ok, vamos entonces con el cuarto ejercicio. Vamos a ver ejercicios de termodinámica. A ver qué tenemos aquí. Nos menciona lo siguiente. Un cilindro contiene 0,100 moles de un gas monoatómico. Eh, con comportamiento de gas ideal a una presión inicial. Acá nos han dado la presión inicial de 1 por 10 a la quinta pascales. Fíjate las unidades, jóvenes. La presión está en el sistema internacional, en un volumen de 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen también está en el sistema internacional. Se permite que el gas se expanda a presión constante al doble de su volumen inicial. Entonces, jóvenes, tenemos un proceso de expansión, pero es una expansión a presión constante. Entonces, tenemos datos de presión, tenemos datos de volumen y queremos hallar la temperatura. En el inciso A nos pregunta eso, ¿no? ¿Cuál es la temperatura inicial? Entonces, jóvenes, ahí tenemos tres variables termodinámicas que nos define lo que es la ecuación de estado, ¿no? El estado de este gas en la, en la situación inicial. Entonces, ¿cómo se relacionan estas tres variables termodinámicas, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo relacionamos presión, volumen y temperatura? Esa es la ecuación de estado, ¿no? A ver, escríbalo en el chat. Hay también una manera fácil de recordarse, el famoso, ahí está el famoso pavo ratón, PBNRT, esa es la ecuación de estado. La ecuación de estado, jóvenes, es presión por volumen igual número de moles R constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces nos está preguntando cuál es la temperatura inicial. Ya despeja la temperatura. Pasa a dividir el NR y ya está. Vamos a reemplazarlo, jóvenes. Si ya tenemos esta es la manera de hallar la temperatura, lo reemplazamos. Entonces, presión, profe, 1 por 10 a la quinta. Ahí está, ¿ve? 1 por 10 a la quinta. Volumen, ya está en metros cúbicos, no hay que convertirlo. Entonces, lo copiamos tal cual está. 3 por 10 a la menos 3. El N, también 0,100. Y ojo, ya, el R, jóvenes, han visto en clase que hay dos R, ¿no? Pero usamos el 8,31. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué usamos el 8,31? Porque ahí está, ¿ve? La presión está en pascales, sistema internacional, ¿no? El volumen en metros cúbicos. Por eso usamos este R. Entonces lo vamos a colocar en nuestra calculadora y tendríamos la temperatura. La ecuación de estado, jóvenes, la temperatura es una temperatura en la escala absoluta. ¿En qué unidades nos va a salir, jóvenes? A ver cuánto nos sale y la unidad correcta, colócalo en el chat, por favor. ¿Cuánto sale la temperatura al inicio? Con sus unidades, con su unidad correcta.
Ajá, ahí tenemos una respuesta. La K de Kelvin, ¿no? La K de Kelvin, supongo. Bueno, por ser nombre científico hay que ponerle una K mayúscula. Ya, es unidades. Ya, muy bien, Tania, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, le sale el mismo resultado? Ahí está, 361 Kelvin, K mayúscula, por ser nombre científico, ¿no? En cambio, el kilogramos, ese es el prefijo kilo es en minúscula, ¿no? Ajá. Ay, ay, ay. Muy bien. Bien, Kenny, bien. Entonces ya está. Esto lo vieron pues en física, nivelación de física, ¿no? Ya. 361 Kelvin. Listo. Entonces tenemos la temperatura al inicio. Inciso B nos dice cuál es el cambio de energía interna. Si este gas se va a expandir a presión constante al doble de su volumen inicial. Ya, entonces vamos en la siguiente diapositiva. Queremos el cambio de energía interna. Pero vamos a ver. Si esta es una expansión a presión constante, si la presión no cambia, al doble de su volumen inicial. O sea, el volumen final es el doble del volumen inicial. Esa es la condición que nos dan. ¿Cómo se llama el proceso al cual el gas cambia de estado a presión constante? Es un proceso ISO, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso? ISO, ¿ISO qué? Proceso ISO. Ajá, ahí tenemos la respuesta en el chat. Isobárico, así se llama, ¿no? Proceso isobárico, donde la presión no cambia. Ya está. Pero queremos hallar el cambio de energía interna, el delta de U. ¿Cómo lo determinamos, jóvenes? ¿Cuál es la relación matemática que nos involucra para hallar el cambio de energía interna? ¿No? Ahí está involucrado, por ejemplo, el número de moles y otras variables más, ¿no? ¿Alguien lo tiene en sus apuntes? A ver, colócalo en el chat. ¿Cómo calcularías el cambio de energía interna? A ver, Kenny. Ajá, interesante la nomenclatura que ha escrito. El delta de U, profe, es NCB delta de T. Eso está en sus apuntes, ¿no? Búsquenlo, por favor. Lo van a encontrar ahí. El cambio de energía interna es NCB delta de T. Cambio de temperatura. Y en el proceso isobárico, jóvenes, es una expansión. Vamos a calcular, pues, la temperatura final. Aunque podemos hallar presión por volumen también, pero vamos a calcular la temperatura final. El cálculo de la temperatura final. Entonces, le aplicamos la ecuación de estado nuevamente. Y de aquí la temperatura sería despejando presión por volumen entre NR. O también, jóvenes, puede decir presión es constante, NR es constante. Entonces puede decir proceso isobárico. Volumen entre temperatura, profe, también es constante. Al inicio y al final. Por eso también sale. O también puedes hacer uso de esto. Si hacemos el uso de esta relación en proceso isobárico, jóvenes, y queremos hallar la temperatura 2, lo despejo, sería temperatura 1 por volumen 2 entre volumen 1. Si lo reemplazo, temperatura 1 lo hemos calculado aquí, 361,01. Volumen en 2 final es el doble del inicial.
Se van los volúmenes iniciales, ¿ve? Al ojo, ¿no? Se van a esto. Entonces la temperatura final es el doble también del inicial. ¿Cuánto es el doble? El doble de 361. Algo de 700, creo, ¿no? 700. Ajá. Kenino dice 3 medios de RTN. ¿Eso qué será? ¿El CB? El delta de U, creo, ¿no? Ajá. Ya, bueno. A ver, la temperatura 2, ¿cuánto nos salió ahí? 722. Ya lo vamos a escribir acá. 722. Tiene más decimales, ¿no? 02. Kelvin. Bueno, a tres cifras significativas, 722 nomás. Ya, nos pide el cambio de energía interna. Vamos a ponerlo aquí. A ver, ¿dónde está? Eso ya no es necesario. A ver, un momentito. Ya, ahí va. Vamos a mostrar esos numeritos. Vamos a reemplazarlo. El cambio de energía interna, jóvenes, sería NCB, temperatura final menos inicial. Pero el CB, jóvenes, ¿a qué sería igual el CB? Si es un gas monoatómico. Para un gas monoatómico, ¿cuál es el CB? En sus apuntes. A ver, escríbalo en el chat. ¿Cómo calculas el CB? ¿Qué dice sus apuntes? Creo que eso es lo que nos quería mencionar su compañero. Kenny. Ajá, el CB nos quería mencionar, ¿no? Profe, el CB es 3 medios de R. Eso es para un gas monoatómico. Entonces aquí quedaría número de moles 0,100. Luego tenemos 3 medios de R de 8,31. Temperatura en 2, 720,02. Bueno, acá hay más decimales. Menos 361,01. Lo colocamos en la calculadora, jóvenes, y ¿cuánto nos sale el delta de U? A ver, ¿cuánto nos sale el delta de U? Con las unidades correctas, a ver, con las unidades correctas. A ver, me confirman, por favor. A mí me salió... redondeando ya tres cifras significativas. Bueno, me sale 449,999. 450 joules. Ajá, ahí está, 450 joules. Bien, entonces esto sería el cambio de energía interna.
Inciso C, el trabajo desarrollado por el gas. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo desarrollado por el gas. Si ya tenemos el cambio de energía interna, ¿cómo determinamos el trabajo que desarrolla un gas? Y si el proceso, jóvenes, es a presión constante. Entonces, igual, ¿no? A presión constante, podremos hacer su gráfica PV, presión versus volumen. Y pues esta es una expansión. Entonces, ¿cómo sellamos el trabajo? Ahí está, ¿no? Está en sus apuntes, jóvenes. El trabajo es el área debajo de la curva. Ajá. Como es un rectángulo, pues el área sería P por diferencia de volúmenes, ¿no? Ya está. Y vamos a reemplazar en los datos que tenemos. La presión, jóvenes, es 1 por 10 a la quinta. Ese está el dato. Diferencia de volúmenes, el doble del volumen. Si inicial era 3 por 10 a la menos 3, el doble sería pues 6. Porque el volumen final es el doble del inicial, ¿no? Según dato. Su doble. Entonces lo ponemos en nuestra calculadora y hay que ver cuánto nos sale. 300 joules. Ajá, 300 joules. Muy bien, Daniel. 300 joules. Ya está. Entonces, en este ejercicio hemos visto así un repaso de lo que es la ecuación de estado y el proceso isobárico, ¿no? Para estos gases. Bien, entonces, jóvenes que tengan a mano esas operaciones, esas formulitas para hallar cada uno de ellos. Vamos a ver el ejercicio número 5. La ecuación de estado, pues lo vamos a usar casi en toda termodinámica, ¿no? Tanto en máquinas térmicas, en procesos termodinámicos, ciclo termodinámico, y en refrigeradores, ahí también creo que van a ver. Entonces, la ecuación de estado no se olviden, ¿no? Vamos con el ejercicio número 5. A ver, aquí tenemos, los dice, nos dan una gráfica presión versus volumen, pero hay que observar aquí que la presión está en atmósferas, ¿ven? Y el volumen en litros. No está en el sistema internacional. Hay que tener cuidado. ¿Qué más? A ver, dice, se tiene un mol de un gas ideal diatómico, el tipo de gas, que cambia de estado A hacia B, mostrado en el diagrama PB de la figura. Entonces el gas cambia desde este estado hasta este estado. Para lo cual Jorge tiene 3 posibles opciones a seguir. Primera opción, la del azul. Verticalmente, luego horizontalmente. Segunda opción, la del rojito, una línea curva. Y acá nos dice, considere la opción 2 a temperatura constante. O sea, este proceso es a temperatura constante. Y la opción 3, directo, ¿no? Jóvenes, ¿cómo se llama este proceso que nos están mencionando? La opción 2. ¿Qué sería, jóvenes, al ojo? ¿Proceso? ¿Qué tipo de proceso? ¿Iso qué? Ajá. Isotérmico, ¿sí o no? Claro. A temperatura constante, proceso isotérmico. Listo. Eso significa, ¿cómo sería la temperatura en A y la temperatura en B?
¿Cómo serían, jóvenes? Iguales, bueno, por ser isotérmico. Ah, ya, no cambia la temperatura. Ahora, nos pregunta, determine el calor que libera en cada opción. Tenemos tres opciones acá. Vamos a determinar el calor en cada uno de ellos. Empezando por la opción 1. La opción 1, jóvenes, está formado por una línea vertical y una horizontal. Entonces podemos trabajarlo por partes todavía. De A a C, ¿cómo se llama el proceso desde A hasta C? Solamente esta parte. ¿Qué tipo de proceso sería, jóvenes? Proceso ISO, no cambia el volumen, fíjate, joven, señorita. Isocórico. Muy bien. Entonces, de A a C es un proceso isocórico. ¿Cómo se llama el proceso de C a B? Te lo ha visto en clase, ¿no? De C a B, no cambia la presión. Proceso, isobárico. Listo. Dicho esto, jóvenes, de A a C es un proceso isocórico a volumen constante. En un proceso isocórico, ¿cómo hallamos el calor? Porque nuestro objetivo es el calor. En un proceso isocórico no cambia el volumen, pero sí cambia la temperatura, ¿no? Entonces hay un cambio de energía interna, porque hay un cambio de temperatura. Pero el trabajo, jóvenes, ¿cuánto es el trabajo en un proceso isocórico? Si no hay cambio de volumen, el trabajo sería cero, si no, el trabajo es cero. Entonces, por la primera ley de la termodinámica, a ver, vamos a poner acá, primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Escríbalo en el chat, a ver. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? Hay varias maneras de escribir la primera ley de la termodinámica. Uno de ellos es el calor, el otro es el delta de U. El delta de U. Ahí está, muy bien, muy bien. Profe, el delta de U es el calor menos el trabajo. Listo, si ya tenemos esto, el trabajo es cero. Entonces lo voy a simplificar. Si esto es cero, profe, delta de U es igual al calor. Entonces el calor, jóvenes, también es igual al delta de U. O sea, NCB delta de T. Esto solamente ocurre en un proceso isocórico. Pero ¿cuánto es el CB? El CB, jóvenes, para un gas diatómico. Búscalo en tus apuntes. ¿Qué fracción de R es? Ahí tenemos en el chat. El CB es... Ahí están, gracias, Kenny, ya tenemos todo. El CB, el CP y el gamma. Ya, el CB, profe, es 5 medios. Verifíquenlo, por favor. El CP, 7 medios de R. Y el gamma, dividiéndole 1,40. Ya, ese está ahí. Está bien. Todo esto está para el gas diatómico. Quizá lo vamos a usar. Entonces desarrollamos el calor. El calor sería N, CB es 5 medios de R. Cambio de temperatura de A a C. C es el final. Este es el final y el inicial es A. Por eso aquí es final menos inicial, porque delta de U, delta de T siempre
es final menos inicial. Lo vamos a reemplazar, a ver. Pero no tenemos las temperaturas. Ajá. No tenemos TC ni TA. Aunque se puede hallar, ¿no? Con la ecuación de estado. Si tenemos presión, volumen, número de moles. ¿Cuánto es el número de moles, jóvenes? ¿Tenemos número de moles? ¿El N? Ajá, ahí dice, ¿no? Se tiene un mol. O sea, N vale 1. Se podría calcular, pero lo voy a dejar. Voy a hacer lo siguiente. N por R lo voy a pasar a operar a las temperaturas. Entonces sería N por R, temperatura en TC. Sin embargo, esos jóvenes se van a acordar de la ecuación de estado. Pavo igual rotono, PV igual nRT. Y acá tenemos nRT. O sea, sería presión por volumen. En CE y el otro, cuando pasa a operar al TA, en A. ¿Está bien esta parte, jóvenes? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya está. Entonces lo reemplazamos. Presión en C es dato. En la figura podemos observar. Presión en C es 1. Presión, volumen en C, 11,5. Claro, lo puedo reemplazar. Pero antes de reemplazarlo, como de A a C es un proceso isocórico, el volumen es constante. Y si el volumen es constante, estos dos son iguales. Volumen en C es igual a volumen en A. Entonces puedo factorizarlo, jóvenes. Lo puedo factorizar por ser un proceso isocórico. Y aquí recién lo puedo reemplazar. Pero fíjate, las presiones están en atmósfera y los volúmenes en litro. No puedo reemplazarlo directamente. Tendría que hacer la conversión primero. La conversión al sistema internacional. Entonces acá voy a poner así. 5 medios. Presión en C es 1 menos presión en A es 2. Y como está en atmósferas, para pasarlo a pascales, una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta pascales. Esta es su conversión de la presión. Volumen en A, 11,5 litros. Pasarlo de litros a metros cúbicos. Entonces dices, un metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo tanto, un litro tiene 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y vamos a ponerlo en nuestras calculadoras. Esta parte de las conversiones, ¿está claro? Muy bien, Tania, muy bien. A ver cuánto sale el calor en este proceso de A a C. Un poquito en la calculadora, con paciencia hay que colocarlo. A ver cuánto sale.
Sale negativo. Ajá, claro, la diferencia de presiones hace que sea negativo. Ya. ¿El calor en qué unidades estaría? Ajá, menos 2,91 joules. Ya, ahí está. Menos 2,91 por 10 al cubo joules. Ya, este es el calor en esta parte de A a C. De manera similar vamos a hallar el calor de C a B. Calor de C a B. A ver, vamos en esta siguiente diapositiva. Ya habíamos indicado que de C a B es un proceso isobárico. No cambia la presión. Entonces vamos a hallar el calor en ese proceso. Entonces, en un proceso isobárico, el calor, jóvenes, por la primera ley de la termodinámica, de frente podemos decir, no hay cambio de presión. Sin embargo, pues la temperatura sí cambia, hay un cambio de energía interna. Por la primera ley de la termodinámica, jóvenes, el calor lo vamos a determinar ya de frente como NCP está, ¿no? En sus apuntes, a ver, verifíquenlo por favor. El calor está NCP, ¿no? A veces puede confundir con el CB, que es el delta de U. Esa es a presión constante, ¿no? Y el CP ya habíamos indicado en la diapositiva anterior que tiene este valor de 7 medios, ¿no? 7 medios de R. Y entonces lo podemos reemplazar. Si es NCP, lo decimos, ¿no? Esto sería N 7 medios de R, temperatura en B, que es final, menos temperatura en C, que es inicial, ¿no? Ahí está, de B a C. Como no tenemos las temperaturas, nuevamente lo pasamos a operar a cada uno. Y entonces tendría nRT en B y nRT en C. Por la ecuación de estado, esto nos quedaría presión por volumen en B, menos presión por volumen en C. Y todavía el factor 7 medios adelante, ¿no? Esa fracción. De C a B la presión no cambia. O sea, las presiones son iguales, tanto en B como en C son iguales. Entonces, podemos factorizarlo, jóvenes. Lo factorizamos. 7 medios presión B, diferencia de volúmenes en B menos C. Listo, lo reemplazamos de manera similar al ejercicio anterior. Presión en B es 1, pero el factor de conversión no te olvides para pasarlo a pascales. Diferencia de temperaturas, 23 menos 11,5 litros, pasado a metros cúbicos. Y ya está. Eso sería el calor, jóvenes. ¿Cuánto salió el calor? Aquí sí nos va a salir positivo, por lo que veo. A ver, me confirman, por favor. A mí me salió este resultado. 4,08. 4,08 por 4.000. Ajá. Ahí está, 4,08. Por 10 al cubo joules. Entonces, si ya tenemos este calor de C a B y hemos calculado anteriormente de A a C, entonces vamos a sumarlo. Ya vamos a sumarlo para hallar el calor de todo en la opción 1 del camino del proceso AEB. Acá sería ACB. ACB. Ya.
Entonces lo sumamos de A a C más C a B. Entonces vamos a observar, aquí tenemos el calor de C a B. De A a B está en esta diapositiva anterior, pero voy a trabajarla con este resultado que nos da con más decimales, ¿no? Para que no haya error de redondeo. Ya está, de A a C, este valor. 2000 menos 2912,4 sería redondeando. Ahí está, igualito. Y el otro también lo reemplazo. ¿Cuántos suman? A ver, jóvenes, ¿cuántos suman? Podríamos redondearlo hasta acá nomás también. 2912,4 y el otro 4077,3. 2912,4 más 4077,3. Esto nos sale 1100, ajá, 1,16 por 10 al cubo. Ya está, 1,16 por 10 al cubo, ¿no? Joules. Ya, esa es la cantidad de calor que vamos a tener desde A hasta C y hasta B, ¿no? Jóvenes, el calor nos salió positivo. ¿Qué significa eso? ¿Es el calor que ingresa al sistema o el calor que libera el sistema? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿El calor que ingresa al sistema o el que libera? El anterior nos había salido negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí, jóvenes, este calor nos sale negativo. ¿Qué implica eso, no? Ajá. Si es negativo, ¿qué sería, jóvenes? ¿Que ingresa o que sale del sistema? Acá decimos calor que sale, ¿no? Que sale del sistema. Sin embargo, este otro que nos salió el neto ya positivo. Entonces, este es un calor que ingresa, ¿no? Que ingresa al sistema. Que absorbe. Que ingresa al sistema. Ya. Tenemos el camino 1. El camino 2, a ver, vamos a ir con el de rojito. Acá nos dice opción 2. ¿Cuál sería el calor? ¿Cómo se llama el proceso de color rojito, jóvenes? ¿Se acuerdan todavía? Es un proceso ISO. Dice que el 2 se considere 2 a temperatura constante. Ajá, ya lo habíamos indicado esto, ¿no? Es un proceso ISO. Ajá, isotérmico. En un proceso isotérmico la temperatura es constante. Si es constante, al ojo, jóvenes, ¿cuánto es el delta de U? El cambio de energía interna. El cambio de energía interna depende del cambio de temperatura. Proceso isotérmico, el delta de U, ¿qué sería igual? Ajá, a cerito, pues, ¿sí, no? Porque no hay cambio de temperatura. El delta de U es NSB delta de T. Si el delta de T es cero, todo es cero. Proceso isotérmico. Por la primera ley de la termodinámica, entonces, el calor nada más sería igual al trabajo. ¿Y cómo se halla el trabajo, jóvenes? En un proceso isotérmico, tendríamos que ir el área debajo de la curva. Es un poquito una curva, habríamos que integrar, ¿no? Pero ya han usado, les ha mostrado su profesor una formulita para hallar el trabajo en un proceso isotérmico. ¿Lo tienen a mano, jóvenes? ¿Lo tienen a mano?
Ajá, RTN, ajá, ya está. RTN o NRT es lo mismo, ¿no? Volumen 2 entre volumen 1. Como no tenemos temperatura, aunque se puede hallar, su equivalente sería P por B, ¿no? Tanto en A o en B, cualquiera. Y vamos a considerar en A. Lo vamos a reemplazar, a ver. Presión en A es 2, factor de conversión, ahí está, para pascales. Volumen en A, 11,5 a metros cúbicos. ¿Listo? Volumen en 2, 23 por 10 a la menos 3 entre 11,5 por 10 a la menos 3. Aunque se van a ir los factores. Y al ojo, jóvenes, vamos a tener el calor en el proceso 2. A ver cuánto nos sale. Creo que este calor nos va a salir positivo también, porque este logaritmo, el numerador es mayor que el denominador, entonces esto nos sale positivo. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale ahí en sus calculadoras? A ver, Tania. Ah, ahí tenemos una respuesta. Creo que le falta el factor, ¿no? Ah, ya. Por E a la más 3. Ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Ajá, ¿alguien más le sale el mismo resultado? Ya. A ver, voy a mostrar la respuesta. ¿Cuánto me salió a mí? Kenny confirma. Muy bien, confirmado. Así, 1614 o 1,61 por 10 al cubo. Ah, ya está. Tenemos el calor en la opción 2. Opción 3, la de verdecito, jóvenes. ¿Cómo se llama el proceso para la opción 3? Bueno, no es un proceso conocido, ¿no? Es una recta. No tiene un nombre conocido. Entonces, es un proceso en general. Entonces, ¿cómo hallamos, jóvenes, el calor en un proceso así en general? Habría que aplicarle, pues, ¿no? Primero, no hay una fórmula directa, ¿no? La primera ley de la termodinámica tendríamos que aplicarle. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que el delta de U es Q menos trabajo. Entonces, el calor sería el delta de U más el trabajo. Ajá, tendremos que hallar el delta de U, jóvenes. Pero si te das cuenta, ¿cuánto es el delta de U? Al ojo, jóvenes. Sin necesidad de operar. Solamente en este ejercicio, ¿no? ¿Cuánto es el delta de U? De acuerdo a las condiciones que nos han dado. ¿Estarías de acuerdo si te digo que el delta de U es 0? ¿Qué dices, Henry, Kenny? ¿Estarías de acuerdo con que el delta de U es 0? Tania, ¿sí? Ajá, claro, ¿no? Como este proceso 2 es un proceso isotérmico, ajá, claro, ¿no? Es un proceso isotérmico, la temperatura en A igual a temperatura en B. Pero vamos a borrar esto. TB. Ah, entonces, si son la misma temperatura, el delta de U es 0. Eso es delta de U es 0. Ah, si es 0, el calor es igual al trabajo.
Pero el trabajo, jóvenes, el trabajo, ¿cómo hallamos el trabajo? En un diagrama PV. Este es un diagrama presión-volumen. ¿Cómo hallaríamos su trabajo desarrollado por este proceso de color verde? Entonces, ajá, el área, ¿sí o no? Entonces, vamos a sombrear esta área, ¿ve? Profe, hallamos esta área. ¿Y qué figura es esto? El trapecio, ¿sí o no? ¿Y cómo se halla el área del trapecio? Profe del colegio. El área del trapecio, profe, al ojo, ¿no? Eh, base mayor más base menor entre 2 por la altura. La base mayor es la presión en A. Base menor, presión en B. Claro, es un trapecio girado, ¿no? Entre 2 por el delta, cambio de volumen. Como es una expansión, ese cambio de volumen aquí va a ser positivo. Ya, entonces lo ponemos los datos que tenemos. Este es el trabajo. Este sería el trabajo es igual al área. Y el área es esto. Ya, ok. Presión en A es 2, presión en B es 1, ahí lo podemos observar. Y aquí está el factor para pasarlo de atmósferas a pascales. Diferencia de volumen igual 23 menos 11,5 por el factor. Listo, entonces con eso tenemos el calor en la opción 3. A dar un tiempito de unos minutos, un minuto para ya verificar cuánto sale el calor. A ver, yo voy a ver el resultado que ustedes colocan en el chat, a ver cuánto sale el calor en la opción 3. Ya con ese calor vamos a ver la opción B que nos dice, ¿qué opción debería escoger Jorge si desea gastar menos energía? Ajá, ahí tenemos una respuesta. Uy, están idénticos, seguidos al mismo tiempo. 1,75 por 10 al cubo. Listo. Esto sería el calor que liberó positivo, calor que libera, o perdón, que absorbe, calor positivo, ¿no? Calor que absorbe el sistema. Opción B. ¿Qué opción debería escoger Jorge si desea gastar menos energía? Entonces vamos a comparar, a ver, cuáles son los calores que hemos obtenido. En la primera opción nos salió un calor de, a ver, vamos a observar la PPT, 1,16 por 10 al cubo. En la segunda opción 1,61 y en la tercera nos salió 1,76. Entonces aquí lo tengo preparado los tres para comparar. Entonces, ¿qué opción debería escoger Jorge si desea gastar menos energía? ¿Cuál sería tu respuesta? Opción 1, opción 2, opción 3. Entonces comparas, ¿no? ¿Cuál de estos sistemas absorbe menor cantidad de calor? Al ojo, al ojo. La condición es que desea gastar menos en energía. Para que gaste menos en energía, debe consumir, obviamente, menos energía. Y esto es la opción 1, ¿no? El menor es esta. Porque tiene menor valor de energía consumida. Bien, jóvenes, entonces este era el ejercicio 5, un poquito más elaborado. Nos hemos ido bien eh, lentamente también al detalle. Vamos con el ejercicio número 6, donde dice un gas ideal monoatómico
se comprime siguiendo la trayectoria de la figura PB. Determine lo siguiente, el trabajo que se efectúa sobre el gas en este proceso, la variación de la energía interna y el calor liberado o absorbido. Similar, solamente que tenemos aquí la presión ya está en el sistema internacional, el volumen también, entonces no hay que hacer conversión, no trabajamos directo. ¿Cómo hallamos el trabajo? El área, ¿sí, no, jóvenes? Ya me habían mencionado el área. Entonces, jóvenes, vamos para hallar el trabajo, debemos hallar esta área, justo el área debajo de la línea, que también es un trapecio, ¿no? Y con eso tenemos el área. A ver, jóvenes, vamos a dar un tiempito para que ustedes con los datos que tienen calculen el área. A ver, Tania. A ver, Kenny. Henry. Vamos a calcular el área, por favor. ¿Cómo estás, Patrick? Ayúdanos a calcular el área. Ese trabajo, jóvenes, fíjense aquí la dirección de la flechita. ¿Qué sería? ¿Un trabajo positivo o negativo? A ver, calculemos el área, jóvenes. Profe, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? Puede ser la pregunta. Fácil, ¿no? Base mayor más base menor entre 2 por la altura. La altura, jóvenes, es la diferencia de volúmenes. Y la diferencia es final menos inicial. Por eso aquí estamos poniendo el orden. A ver cuánto salió. El trabajo. Negativo salió, profe, negativo. Ya. Ahora la pregunta sería, ¿por qué salió negativo? Vamos a mostrar aquí, tenemos presión en 2, 1,60, presión en 1, 1. Claro, está el factor 10 a la quinta. El otro sería 0,06 menos 0,120. Ajá. Ya porque no nos gana el tiempo, voy a mostrarle la respuesta. Menos 7,80 por 10 al cubo, ¿no? O menos 7,80 kilojoules. Ese sería el trabajo. Profe, salió negativo. Eso significa pues que el gas se ha desarrollado trabajo sobre el gas, ¿no? Se comprime el gas, disminuye su volumen, por eso sale negativo el trabajo. Hay que considerar aquí que si el gas se comprime, el trabajo es negativo. Si el gas se expande, el trabajo es positivo, ¿no? Ya, esta es la interpretación. Ese es el inciso A. El inciso B nos dice cuál es la variación de energía interna. Ya, vamos con la siguiente diapositiva. El delta de U. Entonces recordemos que el delta de U es NCB delta de T. Y el N, jóvenes, el NCB, el delta de T es temperatura final menos inicial. El inicio es 2, el final es 1, de acuerdo a lo que nos están poniendo aquí las etiquetas en los estados, ¿no? El inicial es 2, según esto, y final es 1, de acuerdo a la flechita. Y el CB, jóvenes, si es un gas monoatómico, ¿cuál sería el CB? A ver, una vez más, el CB, ¿cuánto sería? ¿Qué fracción de R? 3 medios de R, ¿sí o no? Ajá, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Sería N por 3 medios de R. El N y el R puede pasar a operar.
como en los ejercicios anteriores. Y tendríamos esta opción, esta ecuación, ¿no? 3 medios nRT en 1 menos nRT en 2. Por la ecuación de los gases ideales, tú ya sabes que aquí lo vas a poner lo mismo, su equivalente que P por B. Y entonces quedaría la ecuación 1, P por B en 1 menos P por B en 2. Ajá. Nos reemplazamos los datos, jóvenes, con los datos que tenemos. En 1 tendríamos 1 por 10 a la quinta por 0,0600. Y en 2, 1,60, 10 a la quinta por 0,1200. Y a estos 3 medios. Y con eso tendríamos el delta de U. En la calculadorita, a ver, aunque esto no va a salir casi directo. Creo que nos va a salir también negativo, ¿no? El cambio de energía interna nos va a salir también, me parece, negativo. Menos, ¿me confirman por favor este resultado? A mí me salió menos 1,98 por 10 a la cuarta. ¿Alguien más le sale el mismo resultado? Ya lo estoy mostrando, nomás para que no nos gane el tiempo. ¿Sí sale? Ajá, ahí tenemos. Confirma, muy bien, gracias jóvenes, gracias. Ya está, entonces este es el delta de U. Y el inciso C nos dice el calor liberado o absorbido. Gracias, Gabriel. Si ya tenemos el delta de U, ya hemos calculado el trabajo, jóvenes, que nos salió este valor, menos 7800 joules. Entonces, podemos calcular rápidamente lo que es el calor, ¿no? Haciendo uso de la primera, el delta de U, primera ley de la termodinámica. Delta de U es calor menos trabajo. Entonces, despejo el calor, sería delta de U más trabajo. Entonces lo reemplazo, jóvenes. El delta de U menos 19.800 menos 7.800. Lo sumamos nomás. Bueno, son ambos negativos. Con todo su signo lo sumamos. Entonces esto nos va a salir menos 2, creo que sale algo de 27.000. Y ya, ¿no? Es directo esta parte, ¿no? Lo sumamos a ver. Ahora, este calor que nos sale, ¿qué sería? ¿Calor liberado o absorbido? Hay dos opciones, ¿no? ¿Qué signo nos salió el calor acá? Creo que va a salir negativo, ¿no? Liberado. Ajá. Que es claro, ¿no? De esta suma nos va a salir menos 2.760 o menos 2,76 por 10 a la cuarta, ¿no? Bien, entonces este, joven, es el signo, nos indica pues que es un calor liberado, que sale del sistema. Muy bien, jóvenes, entonces con esto ya terminamos este ejercicio número 6 y también estamos concluyendo el taller. Gracias por su asistencia, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí?